Doctor Rafael Nieto Loaiza, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos los integrantes de la mesa de trabajo y para los oyentes de la Hora de la Verdad. Bueno, doctor Nieto, dijimos aquí en la Hora de la Verdad no una, sino 1000 veces, que uno no podía entregarle el combate del narcotráfico al principal cartel de la droga en el mundo. Eso no era posible. Y que uno no podía crear una justicia para someterla a ella a quienes elegían a los magistrados y elegían esa justicia con el propósito de sembrar la impunidad. Entonces ahora nos estamos declarando sorprendidos porque la JEP haga lo que tenía que hacer, lo que iba a hacer, aquello para lo que fue creada, que fue proteger a los narcotraficantes de este país. Bueno, pero ¿cuál es su punto de vista, que es el que nos interesa? Yo creo que estaba anunciado y como ha empezado a ser costumbre desde hace un tiempo en Colombia, los medios ya tenían el grueso de la información. Incluso nos habían dicho cómo iba a quedar la votación en la sala de la Jurisdicción Especial para la Paz y efectivamente así quedó, 3-2. Y nos habían dicho por tanto, que esa sala iba a negar la solicitud de extradición de Santrich. Yo creo que esa decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz tiene consecuencias muy graves. Voy a señalar las tres que en mi opinión son las más importantes. Primero, ahí hay un misil contra la figura misma de la extradición. La extradición es un mecanismo de cooperación judicial en virtud del cual el juzgamiento de la conducta del extraditado se hace en el país requirente, en el país que solicita la extradición. Es ahí, en ese país, donde se estudia la conducta, se evalúan las pruebas y se juzga al extraditado. Esa es la lógica de la extradición. Lo que hace la Jurisdicción para la Paz es proponer un mecanismo exactamente contrario y además, en el fondo, radical y profundamente estúpido. Si uno lee el comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, dice que no le fue posible evaluar la conducta, además de no poder establecer la fecha. Cuando dice que no puede evaluar la conducta, en el fondo lo que está diciendo es que la JEP pretendía hacer un antejuicio, pseudojuicio, cuasijuicio, no importa cómo se le llame, de la conducta de Santrich en Colombia antes de enviarlo para su juzgamiento definitivo a los Estados Unidos. Al hacerlo, invierte la lógica de la extradición y termina poniéndole el misil a la extradición misma porque la hace finalmente imposible. Lo que pretende la JEP es juzgar a Santrich acá primero y después verificar si lo envía o no a los Estados Unidos. De manera que si llegara a la conclusión, por ejemplo, de que no es una conducta típica, cosa que no le corresponde, insisto, porque esa no es la lógica de la extradición, no lo enviaría afuera. Lo único que tenía que hacer la JEP, nada más, era verificar si había indicios suficientes como para establecer que la conducta que se le atribuye a Santrich hubiese sido cometida después del 1 de diciembre del 2016. Y ese es el segundo punto que quiero resaltar. En el fondo, lo que hace esta sala de la JEP es extender la jurisdicción de la Justicia Especial para la Paz más allá de la fecha de la firma del acuerdo final del acuerdo entre Santos y las FARC, que ese es este 1 de diciembre del 2016. Uno puede estar de acuerdo o no, y usted sabe que yo tengo profundas diferencias con la JEP misma y con el contenido del acuerdo, pero lo que está claro es que si algún sentido tiene, es solo para la evaluación de la conducta de las FARC antes de la firma del acuerdo final. Después de la firma del acuerdo final no tiene sentido que haya justicia transicional. Lo que se pretendía con el acuerdo es que las FARC cesaran sus actividades criminales y que las cesaran con la firma del acuerdo. Para esas conductas criminales previas a la firma del acuerdo se establece una justicia transicional con unos mecanismos de impunidad muy amplios como los que se establecen en la JEP, so pretexto de que son necesarios para consolidar la paz. Pero ¿cómo se puede explicar la extensión de la Jurisdicción Especial para la Paz después del 1 de diciembre del 2016?
si se supone que ya para entonces los miembros de las FARC no podrían delinquir y no deberían delinquir? Ahí no habría discusión distinta a la aplicación de la jurisdicción ordinaria, porque extender la jurisdicción de transición, y ese es mi tercer punto, termina al final por fomentar la comisión de delitos y por fomentar la violencia. Voy a tratar de explicar qué quiero decir con esto. Si la Jurisdicción Especial para la Paz se aplica para delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016, que es la consecuencia de la decisión de la JEP en relación con el caso de Santrich, lo que le estamos diciendo a esos miembros de las FARC que delinquen de nuevo es que sus conductas van a quedar sometidas a un régimen preferencial, a esta justicia de transición con altísimos grados de impunidad. Pero esas conductas ya no están vinculadas con el conflicto armado que se supone que terminó en relación con las FARC el 1 de diciembre del 2016. Son conductas posteriores, no relacionadas con el conflicto. ¿Por qué tendrían estas conductas que estar cobijadas por un régimen preferencial? No tienen por qué. Si se les cobija con un régimen preferencial, lo que ocurre al final es que se le está diciendo a los miembros de las FARC que vale la pena seguir delinquiendo, en este caso, seguir vinculados con la conducta de narcotráfico, porque tendrán un régimen preferencial, una jurisdicción especial, con unas penas preferenciales, con unos procedimientos extraordinarios, evidentemente con un altísimo grado de impunidad. Y entonces, la consecuencia de la decisión de ayer termina siendo que se le envía un mensaje para fomentar el narcotráfico a los miembros de las FARC que están vinculados con este negocio, porque saben que tendrán una jurisdicción especial con un altísimo grado de impunidad. Y sabemos cuál es la consecuencia en Colombia de fomentar el narcotráfico, mayor violencia. De manera que aquí tenemos, por un lado, un misil a la extradición, por el otro lado, una extensión de la Jurisdicción Especial para la Paz a delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016 y finalmente un incentivo perverso para el negocio del narcotráfico que solamente va a tener más violencia como consecuencia en el país. Un último comentario sobre la decisión de la JEP, en particular en este caso concreto. Ahí, en ese expediente, había pruebas más que suficientes para establecer que la fecha de la conducta ilícita cometida por Santrich había sido posterior al 1 de diciembre del 2016. Ahí no se requería más de una hora para hacer una audiencia en la cual se dijera que efectivamente esos indicios estaban ahí y que Santrich debería ser enviado para su juzgamiento a los Estados Unidos. No era otra cosa lo que tenía que haber hecho la JEP, pero desde abril del año pasado estábamos en esta discusión solamente para concluir que según esta sala de instrucción no había pruebas suficientes. La verdad es que las había para establecer que la conducta se había cometido después del 1 de diciembre del 2016, que era todo lo que se tenía que evaluar, y sin embargo hicieron oídos sordos y cerraron los ojos frente a la evidencia y la realidad para favorecer a uno de los comandantes de las FARC. Pero doctor Nieto, la JEP hizo exactamente aquello para lo que fue creada. Proteger a las FARC y proteger el narcotráfico. Para eso fue creada. Si es que hay un capítulo entero del acuerdo con las FARC, donde se le entrega a las FARC el manejo del narcotráfico, tiene que trabajar o va a trabajar en la sustitución de cultivos y mientras lo haga el gobierno no puede actuar contra los cultivos ilícitos. Va a manejar el tema del narcotráfico en todos los niveles y de todas las maneras. Ese es asunto de las FARC. Entonces, pero por todas partes encuentra usted compromisos del gobierno y de las FARC. Lo dijo Juan Manuel Santos, ¿cómo se nos puede olvidar? Es que ahora cuando estamos aliadas con las FARC en la lucha contra el narcotráfico, ahora sí vamos a acabar el narcotráfico. Son aliados, son aliados. ¿Y qué es la JEP? La JEP es un engendro, una simulación de justicia. Recordemos que es un tribunal, en últimas elegido por 3 extranjeros y 2 comunistas criollos. Importamos 3 comunistas extranjeros para nombrar a los miembros de la JEP. Entonces, ¿qué está haciendo la JEP? Exactamente aquello para lo que fue creada. Y cuando hace aquello para lo que fue creada es cuando nos escandalizamos. Los que decíamos que había que hacer trizas ese acuerdo y que había que mandar eso para el diablo y que lo de la JEP era
no justicia, sino un remedio de justicia, entonces éramos acusados y éramos atacados, inclusive por gente de nuestro propio partido, inclusive por el presidente de la República que dijo tantas veces, este acuerdo no hay que maltratarlo, no hay que hacerlo trizas, lo vamos a cumplir, con algunas pequeñas modificaciones. Mire, ahí tiene usted los resultados. ¿No es esto una profunda lógica política, doctor Nieto? Yo no tengo duda de que la lógica política está ahí, doctor Londoño. Uno podría además profundizar su análisis agregando lo siguiente. La JEP tiene un origen espurio y lo tiene en la medida en que ese acuerdo entre las FARC y el gobierno se sometió a un mecanismo de participación ciudadana del plebiscito y en el plebiscito se negó. Por pequeña que haya sido la diferencia entre el no y el sí en el plebiscito, lo cierto es que triunfó el no. Y a partir de ese momento, las decisiones posteriores, en mi opinión, tienen una mancha de legitimidad incuestionable. Una mancha de legitimidad, además, que en el fondo reconocen incluso aquellos que defienden el acuerdo con las FARC. Cuando uno les plantea el triunfo del no en el plebiscito, en general terminan callando porque saben efectivamente que ahí hay una burla a la ciudadanía, a la voluntad democrática del pueblo. Un plebiscito, además, que se celebró bajo unas reglas de juego distintas a las de los plebiscitos consagrados en la Constitución y en la ley colombiana, porque se disminuyeron los umbrales para facilitarle el triunfo al sí. Aún así, no lo consiguieron. De manera que el origen es claramente espurio. Podría uno agregar también en relación con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es evidentemente un engendro que le rompe el espinazo a la rama judicial. Era mucho más fácil crear una sala especializada en la Corte Suprema de Justicia o unas salas de la Corte Suprema de Justicia que operaran en el marco de la justicia transicional que se pretendía. Y tampoco hay duda de que es un mecanismo de impunidad. A mí no deja de sorprenderme quienes comparan el acordado con el proceso con los militares. En el proceso con los paramilitares había varias diferencias que hacían que las sanciones para los paramilitares fueran muchísimo más duras que las que se pactaron con las FARC. Voy a señalar solamente algunas breves para no entrar a profundizar, pero para mostrar de alguna manera esas diferencias. En el caso del proceso con los paramilitares había cárcel efectiva, había privación efectiva de la libertad. En el caso de las FARC, no, las penas son simbólicas. Estos señores no pierden su libertad nunca, primero. Segundo, en el caso de los paramilitares, esas penas efectivas de pérdida de la libertad van entre 5 y 8 años para los que cumplen todos los requisitos. En el caso del proceso con las FARC, las penas simbólicas pueden ser de 2 a 5 años y en los casos más graves de 5 a 8. Ahí evidentemente hay dos diferencias de fondo, pero voy a señalar una tercera porque tiene una relación cercana con lo que nos está ocupando. En el caso de los paramilitares se estableció con claridad que el narcotráfico no podía ser considerado como un delito conexo con los delitos políticos y por tanto los responsables del narcotráfico de los paramilitares no se podían acoger a esos beneficios pactados en el caso de que fueran responsables por el delito del narcotráfico. En cambio aquí, cambiando toda la jurisprudencia, se estableció la posibilidad de la conexión del narcotráfico para ser subsumido en los delitos de rebelión y en los otros delitos políticos cometidos por las FARC. De manera que ciertamente este es un proceso con una dosis de impunidad muchísimo mayor. Uno podría incluso sostener, y esa ha sido mi opinión, que la ausencia de penas reales en el caso del proceso con las FARC supone un incumplimiento de los tratados internacionales, en particular del que Colombia hace parte en relación con la Corte Penal Internacional. Evidentemente, todos estos elementos muestran que la Jurisdicción Especial para la Paz es altamente cuestionable. Uno podría agregar otros adicionales. Yo no conozco otro caso de justicia transicional donde los integrantes del tribunal sean escogidos por 5 personas
2 de ellos colombianos, uno de los cuales ni siquiera era abogado, y 3 extranjeros. Y hoy se sorprenden quienes defienden esa fórmula porque los Estados Unidos le puedan quitar la visa a unos magistrados. Aquello de la participación de extranjeros en la definición de los magistrados en Colombia no les pareció una injerencia, pero en cambio una decisión soberana de los Estados Unidos al retirar una visa les pareció un espanto. Aquí evidentemente la composición del tribunal es además, por decirlo poco, extraordinaria. No se cumplen los requisitos en conflicto de intereses. Hay abogados de las FARC que hacen parte del tribunal. El tribunal mismo le paga a los abogados a las FARC. Y finalmente, y si todo ello no fuera suficiente, decir, como hemos dicho, que es un tribunal creado por las FARC, donde las FARC decidieron su composición y las normas de funcionamiento, pues en la práctica además es un tribunal que se ha deslegitimado sistemáticamente. Hay denuncias de clientelismo, de burocracia, de conflictos para el control de los contratos y de las posiciones dentro de la JEP, entre la Secretaría General y la Presidencia, de contratos entregados por la Presidencia a familiares, presupuestos de más de $100 millones ejecutados, mal ejecutados, ejecutados a medias, en fin, uno podría seguir en la lista. A mí al final, digamos, lo que me produce enorme preocupación es cómo puede manejarse lo que viene hacia adelante. Este es un banderazo, el de Santrich, pero lo que viene es también todo muy malo. De manera que yo creo que la reflexión que tenemos que hacer hoy en el país, más allá del caso de Santrich, es cómo rescatar la extradición y cómo, al menos, ponerle unos límites a la JEP para que su jurisdicción se ejerza solo, nada más, para delitos cometidos antes del 1 de diciembre del 2016 y no después, porque la extensión de esa jurisdicción para después, insisto, solamente fomenta la comisión de delitos y la violencia. Bueno, unas consideraciones absolutamente concluyentes, eso está claro, y nunca nos cansaremos de repetir que él no ganó. Usted dice muy generosamente para la contraparte que ganó por poca votación, eso no es verdad. La verdad es que ganó por una inmensa votación y que el gobierno hizo fraude con la registraduría del Estado Civil para hacer aparentar que la votación había sido estrecha. Ahí hubo un fraude enorme que no alcanzó ese fraude, de lo que tenemos pruebas absolutas, ni siquiera para que tuvieran alientos para decir que el no había perdido. El no ganó. Desgraciadamente, se cayó en la trampa y se fueron a negociar a nombre de un no que no era negociable. El no era la voz del pueblo y la voz del pueblo no la negocia sino el pueblo. Y después aparece un Congreso, el Congreso comprometido con el Acuerdo de La Habana, diciendo que entonces la voz del pueblo no vale, sino que la que vale es la voz de ellos, y la Corte Constitucional, que es una corte de las características que conocemos, dijo que eso le parecía muy bien. Es que esto viene de mal en peor. Lo de ayer es simplemente la piedra de toque, es ya la gota que rebosa la copa de nuestras vergüenzas con una circunstancia que aquí, para ser francos, no le estamos teniendo miedo ni a las instituciones colombianas, ni a los excesos, ni a la reacción del pueblo. Esto que está pasando es por puro miedo a la reacción de los Estados Unidos, que tiene que ser la que vendrá, la desertificación de Colombia. No hay duda ninguna de que vamos para allá, de que vamos para las épocas más negras del gobierno de Ernesto Samper Pizano. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchas gracias a usted. Uno puede hacer unas reflexiones adicionales en relación con la JEP y con el acuerdo mismo que son pertinentes. A mí me dicen ahora que estamos entrando en un periodo de desinstitucionalización y yo me atrevo a decir que eso ya ocurrió. Hay que recordar, por ejemplo, que la Corte Constitucional había sostenido que de perderse el plebiscito, el acuerdo no entraba en vigencia.
Y esa misma Corte, apenas unas semanas después, no estamos hablando de varios años, y con la misma composición, eran los mismos magistrados, no estamos diciendo que hubieran cambiado, toma una decisión contraria después del resultado del plebiscito y admite que ese acuerdo final entre en vigencia a través de una proposición en el Congreso, ni siquiera una ley, una proposición que no está ni siquiera en el reglamento del Congreso, que no tiene ningún sustento de carácter jurídico. Y aquí no pasa nada. La desinstitucionalización viene desde allá. Lo que pasa es que la Corte Constitucional ya avaló eso, doctor Londoño. La pregunta es qué vamos a hacer en relación con eso, que nos guste o no nos guste, y ciertamente a nosotros no nos gusta, está ahí. Esa es mi gran pregunta, y creo que esa es la reflexión estratégica que deberíamos hacer desde acá. La reflexión estratégica que tenemos que hacer desde acá es cuáles son las salidas permanentes, estructurales, en relación con una jurisdicción que se ha mostrado como un instrumento de las FARC para asegurar la impunidad, no solamente de sus delitos anteriores a la firma del acuerdo, sino ahora, como lo muestra la decisión de Santrich, para los delitos cometidos después del 1 de diciembre del 2016. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el Estado y la sociedad colombiana en conjunto para atacar el peor de sus males, que es el narcotráfico, recuperando para ello dos elementos que resultan fundamentales: la extradición por un lado y la fumigación con el glifosato por el otro? Yo creo que esas son las dos reflexiones estratégicas que deberíamos hacer. Los caminos para resolver el problema de fondo estructural en relación con la JEP y los caminos para salvar dos figuras que son fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, como son la extradición y la fumigación con el glifosato. Ahí es donde deberíamos estar trabajando en conjunto. Ojalá la sociedad unida, pero ya sabemos que no es así. Hay un sector que está definitivamente jugado por el lado de la izquierda. Con ellos no vamos a contar, al contrario, sabremos que estarán fomentando soluciones, entre comillas, abiertamente contrarias a derecho, como la que tomó ayer esta sala de la JEP. Debo hacer una última reflexión, si usted me permite, doctor Londoño. A mí me pareció muy desafortunada la decisión del fiscal general de ayer. Este es el momento para dar las batallas, no para salir de ellas, no para no darlas. Aquí lo mínimo que tenía que haber hecho el fiscal era coadyuvar la apelación que se pretende presentar en relación con la decisión de la sala. Yo no soy optimista, pero es lo que había que hacer. Y después me parece que también tiene que buscarse desde la Fiscalía la posibilidad de adelantar procesos dentro de la jurisdicción ordinaria, con el acervo probatorio que ya existe contra Santrich por el delito de narcotráfico. Y ahí sí, eventualmente, generar una reflexión de carácter institucional sobre qué es lo que corresponde y ver cuáles son los pasos a seguir hacia adelante. Haber renunciado en este momento, además, trajo como consecuencia algo indeseable. Todos deberíamos estar discutiendo sobre la decisión de la JEP sobre Santrich y nada más. Y ayer el grueso de la discusión terminó siendo sobre los motivos, la justificación o no de la renuncia del fiscal general. Terminamos centrando la atención en el fiscal y no en lo grave, que es la JEP y de su decisión sobre Santrich. Doctor Rafael Nieto Loaiza, muchísimas gracias por estas reflexiones que enriquecen nuestro debate y que iluminan el pensamiento de nuestros oyentes para que tomen ellos en últimas la decisión que les corresponde como oyentes, pero sobre todo como ciudadanos. Muchísimas gracias, doctor Nieto Loaiza. A usted, doctor Londoño, muchas gracias por invitarme al programa y un saludo para todos los oyentes de La Hora de la Verdad.